Sigamos adelante con otros ejemplos que quiero que vean. En este caso, vamos a utilizar cómo calculo el tamaño muestral si estuviera haciendo un estudio de cohortes o un estudio de casos y controles. Sigo utilizando el EPIDAT como hasta este momento, así que ustedes van a tener que desplegarlo, abrirlo e ir a la parte de módulos como vimos hasta este momento. Si nosotros desplegamos en la parte de módulos, vamos a muestreo, cálculo del tamaño de la muestra con contraste de hipótesis. Fíjense ustedes que se despliega toda una serie de posibilidades para el cálculo del tamaño muestral que va a depender del diseño de investigación. Siempre el cálculo del tamaño de la muestra necesario para un estudio, en estos casos se basa en saber qué potencia colocar. La determinación del tamaño de muestra en la fase de diseño de un estudio se basa en las características del procedimiento estadístico que se va a utilizar para analizar los datos a futuro. Y esto el EPIDAT lo tiene en cuenta, cuál va a ser el diseño de la investigación y qué estadística voy a aplicar en el futuro. Por ejemplo, en los estudios de cohortes se suelen estudiar dos grupos que son generalmente del mismo tamaño. Y lo que se hace es se espera en el tiempo hasta que se desarrolle una enfermedad, un evento o algo que se quiera determinar. Entonces, en estos casos se comparan incidencia entre los dos grupos y puedo tener que registrar incidencias acumuladas en donde se comparan dos incidencias o razón de incidencias que es similar a los trabajos transversales. Puedo luego utilizar estadísticas de supervivencia donde utilizo las curvas de Kaplan-Meier o la prueba de long rank, o puedo ver densidad de incidencia, razón de tasas o regresión de Poisson. En todos los casos, cuando yo hago estos estudios de cohortes, el EPIDAT me permite hacer un cálculo de la muestra basado en estos estudios estadísticos futuros. Pongamos un ejemplo. Quiero estudiar la asociación entre el cáncer y una mayor incidencia de trombosis venosa. Entonces lo que yo voy a tener son dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que tiene cáncer y que por la literatura la incidencia es de un 15% de eventos tromboembólicos venosos en 2 años. Y otro grupo de pacientes que obviamente no va a tener cáncer, cuya incidencia de eventos tromboembólicos es de un 1% en 2 años. Voy al EPIDAT, hablo módulos, muestreo, cálculo del tamaño muestral, contraste de hipótesis y voy a estudio de cohortes. Entonces, cuando abren el EPIDAT se despliega y ustedes van a colocar en el riesgo en los expuestos, que es 15%, el riesgo en no expuestos es del 1%, estos son datos históricos de la bibliografía, la razón entre no expuestos y expuestos vamos a dejarla en 1%, confianza al 95% y trabajo con potencias. Coloquen siempre como mínimo 80 y como máximo les dije, pueden poner 90, 95 o 99, pero generalmente se suele colocar como mínimo 80. Y lo que obtenemos en este caso es que si yo uso una potencia del 80%, voy a requerir 116 casos en total, 58 expuestos, 58 no expuestos, y si trabajo con una potencia del 90%, 154 individuos. Obviamente, mayor potencia, mayor número de tamaño muestral. En este ejemplo que yo les muestro, la razón entre no expuestos y expuestos es de 1. Con un total de 116 pacientes, se utiliza una potencia del 80%. Pero en la práctica, una de las cosas que puedo hacer es colocar una razón de 4, de tal manera de tener más cantidad de pacientes no expuestos que los expuestos. Entonces llego con una potencia del 80% más o menos al mismo número de pacientes, pero ahora sí, es diferente la cantidad en los grupos. En el grupo de expuestos puedo seguir a 27 sujetos y en los no expuestos puedo seguir a 108 pacientes. Veamos un ejemplo concreto ahora en los estudios de casos y controles. Vamos a suponer que quiero hacer un estudio de casos y controles en pacientes HIV que desarrollan una patología que se llama osteonecrosis. Y quiero buscar variables que estén relacionadas a este desarrollo de osteonecrosis. Hasta este momento más o menos lo que hay en la literatura son corticoides, los CD4 nadir. A mí me gustaría también anotar un poco sobre trombofilia, aunque hay poca bibliografía al respecto. Entonces partimos de lo mismo. Voy a módulos, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra,
contraste de hipótesis y estudios de casos y controles de grupos independientes. El EPIDAD abre la típica ventana en donde la proporción de casos expuestos es un dato que yo saco de la literatura. De las 3 variables corticoides, CD4, nadir y trombofilia, lo que más se había publicado era el caso de los corticoides. Entonces busco una de esas variables para tratar de buscar el dato en la bibliografía. Y otro de los datos interesantes es que ustedes pueden utilizar un número de controles más altos que de casos. Esto es muy utilizado en el caso de que ustedes tengan una patología bastante poco frecuente y sea difícil encontrar los casos, entonces duplican la cantidad de controles. Volvemos también, nivel de confianza del 95, potencia entre el 80 y 90, como siempre, el EPIDAD les da este tipo de resultados. El cálculo del tamaño de la muestra para una potencia del 80% son 69 individuos. 23 van a ser casos con osteonecrosis y 46 van a ser pacientes sin osteonecrosis. En este ejemplo de estudios de casos y controles es un trabajo real que lo hicimos tiempo atrás con mi grupo. Se los traje justamente para que vean en donde yo pude reclutar 19 pacientes con osteonecrosis y el doble en el grupo control. Y justamente los CD4 nadir eran los que estaban en relación directa y el uso de corticoides. Les voy a dar otro ejemplo de estudios de casos y controles. Vamos a suponer que yo quiero hacer un estudio de casos y controles sobre el desarrollo de trombosis venosa profunda y voy a estudiar diversas variantes genéticas relacionadas justamente con la hemostasia y la trombosis. No estoy delimitando a qué población voy a estudiar, nada, estoy haciendo algo un poco más general, es simplemente para poder jugar un poco con el EPIDAD y que vean que ustedes tienen distintas opciones y a veces es muy subjetivo cómo se hacen estos cálculos. Voy nuevamente a módulos, muestreo, cálculo del tamaño de muestra, contraste de hipótesis, estudio de casos y controles, grupos independientes. Y vamos a suponer que de la bibliografía ustedes lo único que tienen es la proporción de controles expuestos y tienen un odd radio supuestamente. Número de casos y controles va a ser una relación de 1 a 1, el nivel de confianza del 95 y nuevamente manejamos potencias entre 80 y 90%. Y en este caso, como el odd radio es bastante chiquito, fíjense que el número de tamaño muestral para una potencia del 80% es de 566 participantes. Pero bueno, esto es para que tengan una idea de cómo pueden ir variando con los distintos parámetros para poder hacer los cálculos del tamaño muestral. Gracias y continuamos en la siguiente clase.